no hay más posibilidades de empleo y ello va a causar como que el país no crece. ¿Listo? El país no va a crecer. Entonces la década de los 90 comienza con una nueva era para nosotros y es cuando el Banco de la República tiene autonomía patrimonial, financiera y técnica. El Banco de la República pasó a ser un banco público, una entidad pública, dejó de ser entidad privada en el 64. Y dentro del 64 hasta 1990, el Banco de la República tenía como función principal ayudar a la financiación del desarrollo, al crecimiento económico, no al control de la inflación. Entonces son las épocas en que el Banco de la República va a intentar ayudar al crecimiento económico colombiano, bien sea a través de la aprobación más rápida de los bonos o de los títulos de tesorería, o bien sea a través de créditos subsidiados. Pero de manera real, ello va a provocar que la inflación esté sobre 2 dígitos. Para volver a controlarlo, ya en la Constitución del 91 le dice al Banco de la República al menos 2 hechos fundamentales. Primero, usted va a ser responsable del control de la inflación. Y para que usted pueda tener plena confianza en las decisiones que toma, va a tener autonomía patrimonial, financiera y técnica. En el Banco de la República toman decisiones 7 personas. Uno de ellos es el ministro de Hacienda y otro el gerente del Banco de la República. Los otros 5 personas son por lo general tecnócratas puros. Y por ser tecnócratas puros, digámoslo así, las decisiones están basadas fundamentalmente en la economía, en la ciencia de la economía, en los principios del buen manejo monetario, en los principios de la transparencia. Porque dése cuenta usted, profesor, de que ellos deben de estar haciendo rendimiento de informes en el control de la inflación. Dese cuenta que cualquier persona puede retirar al día 3, 4, 5 veces y su sistema de contabilidad está al momento de retiro, está actualizada su contabilidad. Es decir, el Banco de la República va a tener mayor facilidad en el control financiero. El Banco de la República no va a ser el banco del gobierno, por lo tanto se le va a permitir un mayor control de la inflación. Y la segunda, que el Banco de la República es agente fiscal del gobierno. Para mí esos 2 principios que le da la Constitución es lo que le permite a Colombia hoy decir con tranquilidad cómo están sus finanzas públicas. De hecho, profesor, usted me recuerdo algo acá, en aras de esos dos aspectos que usted nos acaba de mencionar, supremamente importantes a partir del 91. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el primer mandato de él, recordemos que la política fiscal está a cargo del gobierno, y la política monetaria está a cargo del Banco de la República. Y recuerdo que el presidente Álvaro Uribe en su momento, en su plan de desarrollo, como estaba a incentivar tanto la inversión extranjera, entonces él utiliza unos mecanismos para poder atraer la inversión extranjera vía tasas de interés. Pero por esa época el Banco de la República tenía su principal función y como ya era autónomo e independiente, ¿no? Yo tengo que controlar la inflación. Hay un choque de trenes ahí, sí, entre Álvaro Uribe Vélez y José Darío Uribe. Economista de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Antioquia, mandando en las 2 políticas económicas del país. Pero hubo un choque de trenes y José Darío Uribe le tocó decir: no señor, yo no puedo hacer lo que usted está diciendo, señor presidente, porque la función primordial del Banco de la República es controlar la inflación.
control de precios. Entonces miren que ahí es donde el banco, volvemos a ganar, muestra una inflación en decrecimiento y a pesar pues, de todos los problemas que tuvo el país. Y miremos al menos este gráfico, al menos los dos siguientes gráficos. Miremos este primer gráfico que me llama mucho la atención en lo siguiente. Observe usted cómo va en Colombia la tasa de la deuda en dólares. La tasa de deuda en Colombia está en 3.20 en el 2007, ¿cierto? Y puede llegar hasta el 50% que está en el 2020 con el último crédito. Tenemos también de igual manera lo siguiente. Tenemos en la Colombia el crecimiento del PIB. Mire que el crecimiento del PIB está en el margen positivo, es discreto, no llega al 10%, obviamente que no. Generalmente el PIB crece a un solo dígito. Cuando estamos creciendo al 5% nos sentimos muy afortunados, ¿cierto? Pero el PIB se mantiene siempre entre 0 y el 10%, sin tocar nunca el 10%. ¿Listo? Y para el 2020 vamos a tener un decrecimiento demasiado fuerte. Nosotros veníamos de un decrecimiento, obviamente, vimos en el gráfico anterior, para 1999, año 2000. Sí, la crisis política, usted muy bien explicó. Bueno, para el 2020 llegamos a un decrecimiento muy fuerte y estamos bordeando sobre más o menos un 7%. Realmente es lo que estamos nosotros teniendo sobre el 2020. La economía colombiana ha decrecido demasiado. Creemos que la industria manufacturera puede estar decreciendo en un 12%. La industria manufacturera. Bueno, Colombia trae crecimiento de cambio nominal en dólares. La tasa de crecimiento de cambio nominal, que es la línea azul, mire que va a mostrar principalmente crecimiento entre el 2012 y el 2015. Y ya después va a tomar línea de crecimiento. ¿Listo? Esta es la tasa de crecimiento de cambio nominal. ¿Listo? Y la tasa de crecimiento del PIB se comporta, o muy aparejado, digámoslo, con la misma tasa de crecimiento, inclusive de los precios. Colombia logra mejorar crecimiento, pero por el control de los precios sí disminuye, entonces Colombia puede lograr y mostrar más crecimiento del PIB con menor inflación. Entonces logra, con la autonomía del Banco de la República, logra como ese control en que primero teníamos un crecimiento del PIB y altos picos de la inflación. Ahora tenemos una inflación que antes decrece y hay un crecimiento del PIB o que se trata de mantener más o menos constante. Y una tasa de cambio, yo diría que tiende a mantener ciertos comportamientos que dependen mucho de los problemas internacionales. Porque recordemos que en el 2008 se presenta 2007-2008 se presenta la gran crisis norteamericana. La subprime. Sí, la crisis financiera norteamericana. Vamos a mirar para esta época una crisis que también se está presentando entre los problemas comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Cierto? Correcto. La crisis del país vecino, que de una u otra manera también nos afecta, ¿cierto? Por el volumen de migraciones. Entonces, podríamos decir que si bien la tasa de cambio ha aumentado, fue principalmente por causas ajenas a la economía colombiana. Tenemos que inclusive problemas de índole internacional con otros países, Norteamérica, con el Medio Oriente, que de una u otra manera también impactaron en la economía colombiana.
Y ello de una va a explicar como esos vaivenes de la política monetaria. Pero yo quiero que se entienda es que esos cambios obedecen principalmente a factores externos. ¿Listo? Y también hay un factor interno que es muy importante. Para esta época, entre el 2012 y el 2016, esa tasa de crecimiento del cambio nominal en dólares, como tasa, listo, de crecimiento, se va a presentar principalmente por los acuerdos comerciales. Nosotros entre el 2010 y el 2020 hemos firmado 14 acuerdos comerciales. El principal de ellos fue en el 2011, que se firmó con Estados Unidos. Y a partir de ese momento, nosotros tenemos 10 años para tener una economía más competitiva, porque se espera que en el 2021 entre de pleno, de lleno, el Tratado de Libre Comercio. El cero arancel ya del todo. Ya el cero arancel. Y ahí hemos venido mejorando en infraestructura. Entonces vienen las 4G, autopistas de las 4G. Vienen los puertos en el Golfo de Urabá. 3 puertos marítimos, 2 en Turbo y 1 en Ecoclí. Viene un puerto seco en Mutatá. Es decir, se está acondicionando la economía colombiana para darle respuesta en infraestructura al volumen de lo que se va a comercializar, porque Colombia no tiene puertos marítimos internacionales, no los tiene. Vamos a tratar de mejorar con los 3 puertos que se van a hacer. ¿Listo? Pero en forma real, Colombia adolece de puertos internacionales. Entonces Colombia es un país que no ha crecido en infraestructura para el comercio internacional, ni en lo productivo, ni en obras físicas. Entonces, si algo le debemos al gobierno anterior, fue estos empréstitos que se hicieron con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, para poder comenzar a financiar todos los proyectos que demanda la economía colombiana. Pero son proyectos en infraestructura. No son proyectos en empresas, creación de empresas. Y ahí todavía estamos muy crudos. Las ciudades que más hemos avanzado en eso son Bogotá, Medellín, Barranquilla y más o menos Cali. Es decir, nosotros necesitamos crear una asociación más fuerte entre la universidad y los consejos de facultad de nuestras universidades, en ingeniería, en economía, para atender las demandas que tienen los empresarios. Porque nosotros actuamos y pensamos de espaldas a la realidad económica del país para el crecimiento. Nosotros no estamos produciendo patentes. Y mientras no tengamos una producción de patentes para fortalecer la producción industrial que haga un PIB colombiano más competitivo, ¿qué nos está quedando? Acuerdos de subsidios como el ARDEA, que nos den tasas preferenciales. ¿Sí me van a entender? Sí, claro, profesor. Nos vamos a quedar en déficit. En déficit va a ser imposible, porque macroeconómicamente, yo quisiera que me mostraras la próxima gráfica, al menos en la siguiente. Mira el comportamiento macroeconómico, observe. Mira el crecimiento del PIB, positivo, el azul oscuro, positivo, ¿cierto? Positivo, es decir,
veníamos, después de venir de un decrecimiento del menos 5%, pasamos en el 2000 a un crecimiento positivo. Ahí se unieron las 3 bolsas de valores de Colombia, recordemos, nace el euro, pero para nosotros ¿qué es? La ley de insolvencia, que trató de hacer rescate de empresas, la ley MIPYME, ¿cierto? Que trató de darle ayuda al sector empresarial en Colombia, y empezamos a hablar de sistemas clúster. Se hicieron los estudios del informe Monitor para Bogotá, se hicieron los estudios de informe Monitor para Medellín, se fortaleció el área metropolitana, y empezamos a trabajar el clúster de la marroquinería, el clúster de la confección, el clúster de la salud, el clúster del software, el de la construcción, el clúster de la construcción, y la economía nuestra comenzó a crecer, porque fuimos capaces de pensar en una forma de organización de empresas apalancadas con el sector público, ¿cierto? Para que fueran capaces de darle respuestas a las demandas internacionales. Y eso es algo muy bueno. Entonces, ahí vino algo distinto. Y eso se presenta con la ley, se me escapa, la ley, hay una ley que es la 550, y esa es como el 99, que si no me equivoco es justamente la ley MIPYME. Y va a buscar, ya Colombia va a mirar que la mayoría de los empleos están dentro de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces se están pensando en cómo hacer mejoras, y aparecen los parques UBA y todo ello como para el crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Un PIB que puede llegar a que está creciendo y que ya para el 2020 se desploma. Pero la culpa no es nuestra. La culpa es un fenómeno natural. La culpa es, digámoslo así, una variable que los economistas decimos está en ceteris paribus. el ceteris paribus. Pensamos de que no iba a ocurrir eso, pero llegó el coronavirus y acabó con todo. Desaceleró toda la economía y nos puso a crecer, mire, sobre el menos 5% en el PIB. ¿Listo? En solo el primer semestre. Porque está hasta junio, no más. Porque es el primer semestre. Bueno, entonces, mire, la tasa de crecimiento de la población. Miren que la tasa de crecimiento poblacional sigue siendo austera. Es decir, nosotros en este momento, el crecimiento de la población, estaríamos diciendo que está entre 1 a 2 personas. ¿Cierto? Los hogares tienen un solo hijo. Ya. Entonces viven 2, 3 personas. Ahí está el promedio nuestro. Esa tasa de crecimiento me está diciendo que la inflación no está creciendo por choques de demanda. No está creciendo por eso. Solamente en los últimos 2 años se han presentado a raíz de las altas migraciones que nos han afectado, pero Medellín, por ejemplo, no ha sido tan afectada como Cúcuta, que es el más afectado, o como Pasto. Pasto también está muy afectada, ¿cierto? Y Bogotá. Entonces, mire ese crecimiento. Eso me va a mostrar el IPC, que es el azul más clarito. Mire que el IPC tuvo por momentos una pequeña suba, pero mire que está por debajo del 10%. Es decir, sigue siendo un solo dígito. Volví bajó y volví desaceleró. Este decrecimiento del PIB, pues sí, está muy bueno, lo tenemos en menos del 3%. Pero es que hay un problema mío. Es que no estamos comprando. Porque no hay ingresos, porque no hay trabajo. Entonces sí, cumplimos la meta, pero no podemos decirlo como un gran acierto de la economía. Porque es que viene de un problema, no hay ingresos para comprar. El desempleo creció el 19%, hay tiempos que no lo veíamos. No llegamos a tener un desempleo del 19%. El sector informal creció a más del 55% en las ciudades principales. Y es el generador de ingresos, es el sector informal. Y eso habla muy mal de la economía. Lo que quiero decirles es, ojo, que los precios están decreciendo por un fenómeno, un buen control monetario,
¿cierto? Con excepción del primer semestre del 2020, pero no porque tengamos una producción más fuerte para un PIB más competitivo en los mercados internacionales. No es por eso. Con contadas excepciones en algunas ciudades del país, como el caso de Bogotá y el caso de Medellín. ¿Listo? Por su gran área metropolitana. Ha sido un gran acierto. Bueno, el desempleo decrecía. Se trató de mantener constante entre el 2015, es decir, se trató de mantener entre el 10%, subía un poquitico el 11%, volvió a bajar al 9.8%, 9.5%, es decir, se mantenía. Nos creció un poquito en el 2019, que llegamos a tenerlo en el 13%, ¿cierto? 13%, y algunas estimaciones del DANE, de Gaby decía, no, fue el 11.5%. ¿Cierto? Pero estaba ahí, entre Fedesarrollo, Banco de la República y DANE, no había mucha fortaleza, pero todas estaban por debajo de 13 a 11. Ajá. De 13 a 11, es decir, con 2 puntos. Y aquí vuelve y se dispara, claro, pues si no hay empleo, porque no hay producción. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cómo nos muestra el crecimiento del PIB, ¿cierto? ¿Cómo nos logra mostrar el crecimiento del PIB? ¿Cómo está aparejado con el crecimiento industrial? Mira el crecimiento industrial, profesor. Está por debajo del -10. Es decir, en el primer semestre del 2020 estamos casi llegando al -15% de desaceleración del crecimiento industrial. Eso me dispara la inflación. Y eso hace que el PIB baje. Es decir, el crecimiento industrial explica el crecimiento del PIB, porque ya controlamos los crecimientos de inflación, profesor. Entiendan, cuando comenzamos la parte del 48 del siglo, nosotros estábamos creciendo con devaluación. Eso es lo que yo quiero mostrar. Pero si yo pienso la economía desde 1991 y esa gran reforma a la Constitución, donde favorece el control económico y donde el Banco de la República se vuelve agente fiscal del gobierno, vamos a encontrar de que los indicadores son positivos para Colombia. Mostremos la otra gráfica y dirá, profesor, que es mucho más diciente esa gráfica. Mire esta gráfica. Para los economistas existe una relación que las exportaciones deben financiar las importaciones. Total. ¿Cierto? Sí. Nosotros, la gente dice, no, es que las exportaciones tienen que ser igual a las importaciones. No, no es igualdad en términos matemáticos. ¿Listo? Aunque inclusive en términos matemáticos A puede ser igual a B, pero B puede ser no igual a A. En la forma como piensa la gente es como si fuera una identidad matemática. No. En Keynes es que las exportaciones financian las importaciones. Las exportaciones financian importaciones. Profesor, cuando miramos el comportamiento de redes internacionales frente a las exportaciones netas, tanto del comercio como del servicio, ¿cierto? Exportaciones de servicio como exportaciones del comercio, vamos a encontrar que, profesor, miren, compensadas, ¿cierto? Aquí hay un leve repunte, principalmente de exportaciones netas de servicios. Un leve repunte. Aquí, compensado 2014. Aquí, 2015, 2016, 2017, hay activos de reserva internacional. Principalmente, inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa puede ser peligrosa, profesor. Muy peligrosa. Si no se ancla. Sí, porque se está llevando el patrimonio, las empresas. Se está llevando las empresas. Pero a su vez, es cierto, porque también estamos entrando con más bonos para poder financiar el crecimiento de la economía, los 4G y sucesivamente. Entonces me crecen todas las reservas. Me las disparan. Que se están invirtiendo en las obras de infraestructura que venimos observando. El puente del Toyo,
el túnel de Oriente, ¿cierto? Los puertos, la carretera a los llanos, que son inversiones muy importantes para el país. Y ya, para el 2020, primer semestre, ya se muestra negativo en exportaciones netas de servicios. Pero es normal, es que recuerde que aquí tuvimos un problema. Ajá. Y es esa descompensación. Entonces, si somos honestos, ahí tenemos una manera de demostrar que el problema económico no es tan fuerte. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde estaría el problema? Incluso, entonces, puede ser el mayor mal que afecta a la economía colombiana. Podríamos empezar como a concluir en ello. El mayor mal que afecta a la economía colombiana en su manejo macroeconómico de crecimiento social con equidad, como se llama hoy en día y como lo promulgamos en la nueva gestión pública, ¿cierto? Con los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo social que vienen desde el año 2000. Es la alta corrupción pública. El problema no es de la economía, el problema no es... Yo me atrevería a decir, profesor, no es de un modelo económico. El problema hoy de Colombia no es un problema que se le pueda atribuir exclusivamente a un modelo económico. Perdóneme, lo digo. El problema no es de nosotros los economistas. Nosotros antes somos víctimas. Entonces, es la alta corrupción política, la cual supera los 50 millones de dólares al año. Y algunos dicen que estamos hablando de millones y no de billones. Eso es mucho más peligroso. Es decir, supera el millón de dólares semanales. Solamente piense qué se podría hacer en un municipio de sexta categoría, de quinta categoría, con 3.000 millones de pesos semanales. Es mucho lo que se podría adelantar. Esta variedad es prácticamente 4.000 millones de pesos colombianos. Semanales. Y eso que algunas estimaciones dicen que son 50 billones de dólares. Yo creo que hay un error. Para mí no son 50 billones. Para mí son 50 millones. Sí, Pero no 50 billones. Eso hay una revista de semana, de esta semana del tiempo. Corrupción que ha afectado los recursos naturales a través de las concesiones mineras con ventas del subsuelo, con los famosos RPP, con los registros de propiedad a perpetuidad. Porque la gran mayoría de las riquezas mineras de nuestros municipios se las están llevando a multinacionales. Y si no, mire el caso de Guajira. Entonces, la corrupción ha afectado a los recursos naturales a través de las concesiones mineras con ventas del subsuelo a multinacionales extranjeras. Los modelos de la subcontratación o de la asociación público-privada. Las APP. Las APP, cada vez salen más problemas. En la construcción de infraestructura, como el caso de los Luli sucesivamente. Odebrecht, que es otro de los recientes y que fue caído a América Latina. En la construcción de infraestructura vial, en el sector inmobiliario y de energía, en el sector de energía, esas pérdidas tan grandes.